Dime, por favor, ¿qué quieres que haga? ¿Que me arrastre? ¿Que me ponga de rodillas? ¿Que te suplique? ¿Que te secuestre? ¿Que te robe? No puedo vivir sin ti. Dime qué tengo que hacer para recuperarte. Pensé que no iba a verte nunca más. Casi. ¿A qué te refieres? No importa. Vámonos de aquí, que este lugar no me gusta nada, ¿sí? Vámonos. Conocer a esa mujer. ¡Qué rico! Rico yo, que te recuperé. Vámonos. Esa pasión. Qué pena. Qué pena no poder verte la cara. Yo vine feliz a mostrarte la mía así, sin cicatriz a la vista. Bueno, con cicatrices, pero aquí, internas nada más. Me parte el alma. Decía mi abuelo que había que darle tiempo al tiempo, ¿no? Somos pocos los que conocemos su cara. Tal vez pase toda su vida así contigo. Tal vez, ¿no? A mí me encantaría verte. Aquí las cosas las decide mi amigo. Te aseguro que no ganas nada con presionarlo. Todo lo contrario. Ahora va a llevarte a conocer la casa. Es una fortaleza aquí en Colombia. Bueno, pero gracias de cualquier manera por tu hospitalidad. Verdugo, no lo voy a olvidar nunca. Mejor para usted, ¿no? Ya te contaré acerca del verdugo, pero ahorita no quiero desconcentrarme. Ya me desconcentro suficiente contigo al lado. Dime, ¿me extrañaste? Con todo el alma. ¿Y tu cuerpo me extrañó? Sí, pero espérate que vamos a chocar. Bueno, no. No choquemos. ¿A dónde me vas a llevar? Soy un peligro. Me deben estar siguiendo y por algo no avisé que me iba. Y tú crees que yo no me iba a enterar, ¿no? Tú pensaste que no te iba a venir a buscar. Bueno, yo pensé que estabas enojado. No, no estaba enojado. Estaba furioso, indignado, profundamente dolido y lastimado. Pero también más enamorado que nunca. ¡Cuidado! No te olvides de evitar los dulces. Todavía le duele la pancita porque comió muchos dulces. Yo no sé mucho de niños, pero puedo acostumbrarme. Mira, Laura, entiendo que lo importante es que seas experta en otras cosas. Pero discúlpame, no te estaba hablando a ti. Estaba hablando con el papá. El día que tuvo los dolores de barriga, no me habías avisado nada. No me habías dicho que no podía comer dulces. Claro que te dije. No, no me lo dijiste. Sí te lo dije. Claro que no. Aquí está. En la bolsa tiene varios juguetes y ese libro que le estoy leyendo y le gusta mucho. Me encanta que te ocupes de mi hijo. Pero que no se te olvide que el padre de Juan Cruz soy yo. ¿Vas a comer más? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Algún problema, Willy? No, ninguno. Ni porque estuviéramos esperando gemelos. Ay, eso es malo. No, yo no soy malo, pues. Malos los dos. ¿No quieren saber el sexo del bebé? Sí. Yo sí, yo quiero saber si se va a hacer hermanita o hermanito. No, es una sorpresa. ¿Cómo? Entonces tendré que hacerlo todo en blanco y amarillito. Mamá. ¿Quieres un poquito más? Mamá, yo sí quiero saber si es Mi niño o niña, amor, pero es que pero- me tienen prohibido. Pero está bien. Tiene visita. Buenos días. ¿Cómo está tu pancita? Bueno, cada día más grande. No sabes lo que me pesa esta panzota. ¿Y tú? Así como me ves, creciendo. Cálmate. Siéntala. Perdón, que se me bajó la presión.
Vamos a llamar a Bernardo. No, no, él no está. Está de viaje. Como siempre, él nunca está cuando se necesita. Es una locura que yo esté aquí, Miguel. No. Te lo juro, pensé en todas las posibilidades. Este es el lugar más seguro donde puedes estar. ¿Viste toda la seguridad que hay allá afuera? Por mi culpa. No solo es por tu culpa. Juan Marcos también sufrió un ataque. ¿Cómo? Sí, justamente cuando estabas entrando al ejército. Lo atacaron enfrente de la casa. ¿Quiénes? Al principio pensamos que los narcos. Pero esa noche los narcos me secuestraron a mí, así que no pudieron ser ellos. ¿Cómo que te secuestraron a ti? ¿Quién? ¿Qué pasó? Tranquila, que estoy bien. Ya te lo dije, hierba mala nunca muere, ¿ok? Además, quiero que entiendas una cosa. El peligro no es vivir contigo. Es vivir sin ti. Precisamente también estamos muy cerca del verdugo. Claro, donde tú digas. Era Javier Falcón, el jefe de la DEA. Él me está ayudando a encontrar el verdugo. Ya te pondré al corriente de todas las cosas, pero por ahora supongo que querrás ponerte cómoda, ¿no? Soldado Arroyo. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Uy. Toma. Gracias, señora. Qué vergüenza con ustedes. No, tú no tienes que sentir vergüenza, ¿cómo crees? Claro. Por supuesto que no. Al fin y al cabo, ahora que llevas aquí en esta pancita es mi hermanita. ¿Ya lo tienen? ¿Y está dispuesto a declarar? Perfecto, voy para allá. ¿Alguna novedad? No, nada. Cosas de rutina. Oye, mi amor, tú estás saliendo armada siempre, ¿verdad? Pero sigues con eso. Sí. Después de estos meses estoy más convencido que nunca. Para mí, Fernanda está viva. Voy a mostrarles algo que es una belleza. Y para que Bernardo babee. Wow. Jamás había visto algo así. Es mi favorita. Ya la conocía. Amo este lugar. Es verdaderamente impresionante. Bien, es momento de que me vaya. El avión me está esperando. Estás en las mejores manos, Victoria. No lo dudo. Cielo chiquitito, ¿cómo estás? Pensé que no iba a verte más. Las cosas que hago por ti. Es que tenía miedo de que la dejara sola. No me digas que Cielo logró derretir ese corazón que tienes. No fue Cielo la que derritió ese corazón oscuro y duro que yo tengo. Fuiste tú. No me gusta desobedecer órdenes, mi general. ¿Y entonces? ¿Por qué no me haces caso? Y te alejas de mí. Porque siento que tu cuerpo me necesita. Ahora que, si quieres que me aleje de ti, solo pídelo y yo me voy. ¡Tía de la selva! ¡Llegaste! Sí, llegué. ¿Cómo estás? Te extrañé. Eres mi ídolo. Nunca debe viajar fuera de su silla. Los accidentes automovilísticos representan la principal causa de muerte de niños entre 1 y 12 años. Oye, yo sé las estadísticas, ya sé, estoy tratando de aprender muchas cosas.
¿Sabes qué? Voy a poner todo mi empeño para ser una buena madrastra. Yo sé, suena horrible. Es cierto. Madrastra suena horrible. Pero tú eres hermosa. Consigues todo lo que te propones. Sí. Te conseguí a ti. ¿O no? Mi amor. Mi amor, yo creo que no te hace bien estar aquí encerrado con las cosas de Esteban. ¿Por qué no llevamos todo esto al ático? ¿Qué te parece? Mira, son cosas de trabajo y ya la agencia está cerrada. Son cosas mías. De cuando era pequeño. Quería mucho a tu papá. ¿Puedo guardar unas cosas en mi cuarto? Claro que sí, mi amor. Tú puedes guardar lo que quieras. Solo me va a llevar esto. Willy, ¿por qué no revisamos estas cosas así? A lo mejor hay algo importante. Son expedientes de clientes nada más. ¿Encontraste algo? Clara Salvatierra. Sí, Bernardo, ya me siento mejor. Fue simplemente un mareo y nada más. Vine a la clínica a visitar a papá, que ya se siente muchísimo mejor. Y todo gracias a ti. Ok, te espero. Camilo Martínez. Sí, doctor, soy yo. ¿Camilo Martínez? Bueno, así ya no me intimidas tanto. Tú no le tienes miedo a nada. Bueno, a ti sí, un poquito. Me muero por comer cosas ricas, así que por favor. Quiero que me cuentes sobre ese jefe de la DEA. Bueno, él y su gente me rescataron de la gente del verdugo. ¡Miguel Valdés! No sé qué habría pasado si no hubieran llegado. Yo sí sé. Te hubieran matado. Y yo me hubiese muerto contigo. Porque yo me muero si te pasa algo. Quiero conocer a ese tipo que te salvó la vida. Él también te quiere conocer y quiere el mapa. Me moría por conocer tu guarida, verdugo. Pero dime qué tengo que hacer para conocer tu cara. Para ser tu cómplice. Para vivir y matar. Y respirar. Agradecido a ti. Dime. Dime qué tengo que hacer y lo hago.
¿Cuándo vas a confiar en mí?